pasaría si algún día los humanos dejamos de existir? ¿Se acaba todo? Yo creo que se han hecho más de alguno esta pregunta. Es probable que si dejamos de existir, nuestra extinción como especie humana no signifique el fin del mundo. No, porque la Tierra está mucho antes que nosotros, hace miles y millones de años antes que apareciéramos. Y lo más probable es que siga existiendo mucho tiempo después que nosotros desaparezcamos. Es más, ecologistas dicen de que sin la presencia de los mayores depredadores, o sea, nosotros, es probable que la Tierra prospere como nunca. Y eso, algo de eso ya vimos ya durante la pandemia, ¿o no? Claro. Pero ¿cómo sería la Tierra sin nosotros? ¿Quiénes dominarían el mundo? También puede que nos hayamos preguntado, bueno, como la científica británica Kate Jones de University College de Londres, yo también pienso que los microorganismos han sido, siguen siendo y serán los dominantes. Y no solamente por la cantidad, por su número, por su biomasa, sino que también por la gran capacidad que tienen para adaptarse a una gran diversidad de ambientes en la Tierra. Porque ellos están antes que nosotros. Ellos están hace aproximadamente 3.500 millones de años y nosotros apenas 6 millones. Se podría decir que incluso ya nos dominan. Y porque, claro, en nuestro cuerpo hay mucho más bacterias y otros organismos que células humanas. Fíjense. Bueno, yo hablando de microorganismos, y quiero hacerles una confesión. La primera vez que acerqué mis ojos a los oculares del microscopio, fíjense que no vi nada. En realidad, nada atractivo. Veía solamente manchas, unas manchas que se tornaban borrosas a cualquier movimiento o toque con el microscopio. Recuerdo durante las clases de microbiología clínica, durante mis estudios de pregrado de ingeniería en acuicultura. Fue súper frustrante ese primer momento, porque yo iba con toda la energía, iba con toda la ilusión de ver vida microscópica. Y solo veía estas manchas y no entendía qué es lo que eran esas manchas. Bueno, luego con las prácticas, estos laboratorios, fui afinando mi técnica y entendiendo de que estas manchas eran muchas células que estaban unidas. Y cada una de estas células era una vida, una bacteria. Estos organismos procariotes, cuya característica principal es que no tienen núcleo. Entonces su ADN, su material genético, está dentro del citoplasma, distribuido libremente. A diferencia de las células humanas, que son eucariotas. Todas las células que tenemos nosotros en nuestro tejido son eucariotas, o sea que tienen un núcleo y es ahí donde se ubica el material genético, el ADN. Bueno, con el tiempo se empezó a hacer más atractivo porque empecé a afinar mi ojo y ya podía ver algunas formas, unos circulitos, las bacterias cocáceas, y unos palitos pequeñitos, las bacterias en forma de bacilos. Qué entretenido. Y bueno, como dependiendo de la característica de sus paredes celulares, mediante una técnica de tinción, se tornaban o violetas o rojas. Pero la verdad es que no era muy atractivo. Porque, claro, yo estudiaba la biología y biodiversidad de organismos mucho más tangibles, como los peces, los crustáceos, tienen ojos, ¿no? Son más grandes, las algas, los moluscos.
Y esto en realidad para mí no era muy atractivo. Pero las cosas de la vida. Sin embargo, cuando realizo mi tesis de pregrado, me sumergí en la investigación científica y comencé a estudiar esta relación entre los microorganismos y otros seres acuáticos superiores. Y pude comprender cómo estos seres tan diminutos pueden tener efectos en los ciclos biológicos, en la salud y en la morfología de muchos organismos cultivables como los salmones, el ostión del norte y algunas algas comerciales. Bueno, y ahí me cautivé de estos seres unicelulares, vivos, que aunque no los veamos, están en todas partes. Así es. Bueno, esas caras probablemente me dicen, está hablando de bacterias. Inmediatamente a la mente se vienen enfermedades, suciedad, espinillas. No, créanme que no. Como en todo en la vida, estos microorganismos también hay buenos y malos. Claro, como desde la vista, ¿no es cierto?, antropocéntrica, lo bueno y lo malo. Pero de verdad, hay representantes de microorganismos que son tan benéficos para la salud humana, como por ejemplo la microbiota que tenemos, ¿no es cierto?, dentro del organismo. O como los microorganismos que producen diversos compuestos para la industria biotecnológica. Producen proteínas, lípidos, carbohidratos o pigmentos, entre otros. Pero además lo que hay que reconocer es que los microorganismos sustentan la vida de otros seres vivos. Porque claro, son el primer eslabón de la cadena trófica. Porque miren, para que exista una ballena en el océano, o para que existan los flamencos en las lagunas del desierto de Atacama, hay una gran cantidad de flujo de energía y materia que se da en las cadenas tróficas, donde los primeros eslabones están compuestos por microorganismos. Son ambientes, ecosistemas maravillosos, que funcionan armónicamente, donde cada uno cumple un rol, pero resulta que llegamos nosotros y los destruimos. Y esta destrucción es por una actividad industrial, económica, recreativa o simplemente por desconsideración. Nosotros, los seres superiores del planeta, los seres pensantes, que creemos que tenemos todo el control, y pareciera que no. A veces pareciera que son los microorganismos los que tienen el control. Claro, si son capaces de adaptarse a condiciones tan adversas y son tan buenos estrategas para organizarse y funcionar colaborativamente. Igual que nosotros, ¿eh? Claro. Resulta que cuando estudié mi doctorado en las lagunas del desierto de Atacama, en el Salar de Atacama específicamente, pude conocer los microorganismos que viven en condiciones tan extremas, porque están en condiciones de variaciones de temperatura, salinidad, radiación solar, entre otros. Y lo que más me llamó la atención de estos microorganismos es que son capaces de organizarse para poder formar estructuras funcionales. Estructuras que se encuentran en los sedimentos, los llamados tapetes microbianos. Son estructuras donde organismos, estos microorganismos de diversos grupos se van distribuyendo de acuerdo a la disponibilidad de requerimientos para su subsistencia. Por ejemplo, el oxígeno, la radiación solar o los compuestos del azufre. Ellos van formando láminas muy delgaditas, menos de 1 centímetro, que se presentan en forma coloreada
debido a pigmentos de metabolitos que ellos producen y acumulan. Y así entonces, los microorganismos que son más resistentes a la radiación solar, que necesitan oxígeno, que son fotosintéticos, están en las capas más superiores, más superficiales después de la costra de sal. Y los microorganismos que no necesitan tanto oxígeno, que no necesitan hacer fotosíntesis con la luz y que requieren de compuestos de azufre, se encuentran en las capas más profundas. Ordenaditos estos microorganismos, igual que nosotros. Pero muy importante es que esta organización les permite funcionar de una forma tan colaborativa, porque cada grupo en cada una de estas láminas ocupa los desechos de la capa que le antecede. Entonces, de esta forma se hace una comunidad autosustentable, que se hace cargo de los gases que producen y de los desechos. Reciclaje, igual que nosotros. Para nada, ¿no? Bueno, mi carrera científica, tengo que decirlo, me ha permitido conocer una gran biodiversidad de organismos acuáticos, y entre ellos los microorganismos. Me ha permitido conocer el lado A de estos microorganismos. Pero también, durante el desarrollo de mi posgrado en la Universidad de Kioto, en Japón, hace mucho tiempo atrás, yo pude reflexionar y descubrir 3 similitudes entre los microorganismos y la comunidad científica. Créanme, somos similares y se los voy a compartir. Primero, somos invisibles. Sí, igual que los microorganismos, científicos y científicas somos invisibles ante la sociedad, porque se conocen de descubrimientos, de avances científicos tecnológicos, pero nombres y rostros es muy escaso lo que se identifica. Segundo, no se entiende lo que hacemos, porque cuando yo estudiaba y trataba de entender el funcionamiento de estos microorganismos, también me daba cuenta que mi familia, mis amigos trataban de entenderme a mí, qué es lo que yo hacía, cómo yo funcionaba. Cuando yo les explicaba, hoy estoy purificando un antimicrobiano de una bacteria marina, me ponían cara y me decían, ¿qué es eso? ¿Se come? ¿Se vende? ¿Te vas a hacer millonaria con eso? Entonces, claro, me di cuenta que era como no entender un idioma. Cuando uno no conoce y no entiende un idioma, obviamente que no puede traducirlo. Hay que traducirlo. Yo, claro, ahora entiendo que ahí dice feliz cumpleaños y lo puedo traducir, pero cuando llegué a Japón obviamente no entendía nada. Hay que conocer y hay que entender igual que la ciencia. Hay que entenderla, comprenderla y traducirla. Bueno, y por último, nosotros como los microorganismos también hacemos aportes a los ecosistemas. Hacemos aporte científico y tecnológico, aporte en conocimiento a nuestros ecosistemas, entendiendo el ecosistema como lo regional, lo nacional y como planeta Tierra. Haciendo estas reflexiones, yo me di cuenta lo importante y lo trascendental que era dar a conocer lo que se hace en ciencia y además visibilizar a los hombres y mujeres que la desarrollan. Y así fui saliendo del laboratorio paulatinamente. Fui dejándolo atrás para volcarme a la comunicación pública de las ciencias. Porque hace más de 20 años sentí de que mi aporte al desarrollo científico era mayor al iniciar este camino, de acercar la ciencia a la gente, realizando diversas iniciativas para diferentes segmentos de la sociedad. No ha sido un camino fácil, no, pero se han visto logros. Se han visto logros en que se ve que la comunidad científica está mucho más interesada ahora de vincularse. Y también se ve que la ciudadanía tiene más interés de conocer de ciencia.
Pero claro, en ese tiempo, los que nos dedicábamos a esto y optamos por esto, no éramos comprendidos, para nada. Y bueno, ahí me hace sentido una reflexión que me comentaba hace unos días la doctora Carolina Cubillos de la Universidad de Antofagasta. Ella me comentaba, quizás Gladys, al ser hija de madres o padres educadores, sentimos la necesidad y la pasión por compartir nuestros conocimientos, las de otros y de otras también con la gente. Y claro que me hace sentido. Y esto me conecta con mis raíces, de dónde vengo, con mis ancestros, y me permite entender qué soy y cuál es mi propósito. Bueno, al hacer este recorrido junto a ustedes, tengo que decir que lo rescatable es que la investigación científica me ha permitido conocer mucho, aprender muchísimo, y que entre ellos los microorganismos me hacen sentirme como uno de ellos. De verdad, me siento como un microorganismo, porque como ellos, que son capaces de adaptarse y de hacer innovaciones para su funcionamiento, yo también he logrado últimamente integrar algo que dejé hace mucho tiempo, que dejé de lado, y que es el teatro. A esta altura de mi vida, logré integrar esto como herramienta, y qué mejor para comunicar ciencia. Además, tengo que decir, soy pequeña, muy pequeña, 1,50 m de estatura. No crecí más, bueno, es gracias a la genética. Siempre he sido pequeñita y me siento, ¿no? Me siento como una más invisible para muchos, pero que trabajando en equipo se hace visible. Trabajando en equipo para poder comunicar ciencia, como esas manchas que yo veía al principio, que vi al microscopio, o como las láminas de los tapetes microbianos. Claro, al trabajar colaborativamente uno se va haciendo visible, comunicando ciencia, para promover la valoración y el entendimiento del quehacer científico. Y principalmente, la gran riqueza que tenemos como región es la generación del conocimiento. Sí, así es. Bueno, la verdad es que comunicar es una necesidad innata. Y el acceso a la ciencia es un derecho humano. Entonces, comuniquemos ciencia, consumamos ciencia, ciencia oportuna, relevante y principalmente ciencia fidedigna. Porque de esta forma vamos a entender qué somos, vamos a comprender nuestro entorno y vamos a fundamentar las decisiones que tomamos ante situaciones que enfrentamos como humanidad. Ahora les digo, ya es tiempo. Valoremos y démosle el lugar que requiere y merece la ciencia pública de la ciencia. Muchas gracias.